Esta es una caja de Jensen. Se diseñó en la Universidad de California en los años 50 y se usó para experimentar con humanos. La caja contiene entre 8 y 10 botones iluminados, situados en semicírculo, con otro botón más en el centro que hace la función de inicio. Dentro hay un altavoz por el que suena una voz pregrabada, una pregunta. Frente a la caja, una persona, un sujeto que tendrá que responder a la pregunta. Cada botón corresponde a una de esas posibles respuestas. No importa lo que la persona haya respondido, sino el tiempo que ha tardado en hacerlo. Esa y otros cientos de personas. El experimento vuelve a repetirse, pero esta vez se han tapado algunos botones. La pregunta que escucha el sujeto tiene ahora menos opciones disponibles. Se vuelve a medir el tiempo de respuesta. De nuevo, en cientos de personas. Y se reduce de nuevo el número de opciones. Se vuelve a medir el tiempo de respuesta. Así sucesivamente, preguntando, ofreciendo alternativas y midiendo. En el año 1952, William Edmund Hick publica sus hallazgos en un paper que da base científica a algo que todos podían intuir. Lo titula Acerca de la tasa de ganancia de información. Su conclusión es esta: el tiempo necesario para tomar una decisión crece logarítmicamente a medida que se incrementan las posibles opciones. En otras palabras y simplificando mucho, cuantas más opciones se nos presentan, más nos cuesta elegir. A este principio se lo conoce como la ley de Hick y nos ayuda a decidir la manera en que una interfaz propone resolver una tarea. La formulación puede parecer sencilla, en realidad lo es, pero las consecuencias de ese enunciado aplicadas al diseño son brutales, descomunales. Aprende a querer a Hick porque te va a acompañar durante toda tu carrera. Volvamos al enunciado de la ley. No solo dice que a más opciones, más tiempo, sino que el tiempo crece logarítmicamente, a medida que añadimos opciones. ¿Qué significa eso? Significa que si el tiempo para decidir entre dos opciones es 2 segundos, el que necesitamos para elegir entre 4 opciones no es el doble, no son 4 segundos, sino bastantes más. Y si fuesen 8 opciones, sería mucho más que 8 segundos. A medida que sumamos opciones, multiplicamos el tiempo necesario para decidir. En otras palabras, más opciones significa más esfuerzo mental, o dicho en terminología técnica, mayor coste cognitivo. De eso va este capítulo, del coste cognitivo y de cómo, desde el diseño, podemos regularlo, reducirlo u optimizarlo, que es de lo que se trata. Vamos a ello, pero antes permíteme un inciso. ¿Recuerdas el esquema de resolución de la tarea con usuario, contexto, dispositivo e interfaz? William Edmund Hick decidió medir el tiempo de resolución de una tarea que era responder a una pregunta. En su esquema el dispositivo era constante, siempre era la caja de Jensen. El contexto también era constante, siempre en la habitación del laboratorio. Y una muestra de personas suficientemente grande como para que sus particularidades no afectasen al resultado. Lo único variable del experimento era la interfaz, el número de opciones. Dado un valor fijo para U, usuario, otro para C, contexto, y otro para D, dispositivo, ¿cuál es el valor de T, tiempo, en función de los cambios en I, interfaz? ¿Ves cómo el modelo se parece a una ecuación? Inciso terminado. Volvamos al enunciado de Hick y veámoslo con un ejemplo clásico. Si en un restaurante te ofrecen una carta con 3 platos, te costará menos elegir que si la carta tiene 10 o 20 platos. Cuando la cosa se dispara, nos referimos al fenómeno como el efecto carta de restaurante chino. Docenas de opciones, todas similares, pero con ligeras variaciones. Veamos ahora una aplicación real y tremendamente exitosa de la ley de Hick. Las aplicaciones para encontrar pareja o simplemente ligar. The search for true romance, as you probably know, can begin just about anywhere, but these days many of those seeking soulmates are turning to the internet. En 1995 se lanza Match, una web en la que contactar con personas que te gusten a partir de sus fotos y la información que aportan. Al hacer una búsqueda, se te presenta una lista de personas en mosaico.
A cada foto le acompañan unos datos básicos: la edad, el municipio y un indicador de si esa persona está conectada en ese momento. En tu pantalla cabe una docena de fotos a la vez. Te fijas en todas ellas y eliges una para ver su perfil completo. Después, si decides contactar a esa persona, empiezas a escribirle un mensaje, donde te presentas, etc. Match marcó un modelo que siguieron muchas: Mythic, Plenty of Fish, OkCupid, Adopta a un tío, eHarmony. Se diferenciaban en el tipo de persona al que iban destinadas, en las preguntas que esas personas respondían en sus perfiles, pero la interfaz para descubrir y elegir a esas personas era esencialmente la misma: un listado en forma de mosaico con docenas y docenas de fotos. Y así se ligó online durante muchos años, hasta que todo cambió. En 2012 aparece Tinder, una aplicación que hace las cosas de otra manera, que permite elegir de otra manera. En lugar de pedirte que seleccionases entre docenas de personas a la que te llamase la atención, Tinder te pedía que decidieras si una persona te gustaba o no. Después otra y otra. En lugar de una pantalla con infinitas opciones, te propone una pantalla con solo 2 opciones: ¿me gusta o no me gusta? Y repetía la pregunta infinitas veces. Tinder redujo drásticamente la carga cognitiva sin reducir la oferta. Es mucho más ligero elegir entre 2 opciones 100 veces que elegir una vez entre 100 opciones. La idea de Tinder no era nueva. Se basaba en una web llamada Hot or Not, donde la gente se entretenía valorando fotos de otras personas conforme les pareciesen o no atractivas. Pero Tinder entendió bien 3 cosas. La primera, que esa elección entre me gusta y no me gusta era cognitivamente más ligera. La segunda, que la manera de elegir funcionaba mejor en una pantalla pequeña, la del móvil. La tercera, que el contexto de los ratos libres y el móvil eran perfectos para esa tarea. Y la cuarta, que era más sencillo, más rápido y más cómodo mandar ese like en el momento concreto y dejar la escritura para cuando hubiese match, reciprocidad, que escribir una parrafada de presentación. ¿Lo ves? Tinder resolvía la misma tarea que Mythic o Match, pero entendía mucho mejor el contexto y las ventajas del dispositivo y las convertía en buenas decisiones de interfaz. En menos de un año, Tinder se había adueñado del segmento de las citas online y lo había hecho aplicando la ley de Hick. De la caja de Jensen a Tinder pasaron 60 años. En todo ese tiempo se fueron simplificando muchos de los dispositivos que conocemos. Esa simplificación no era algo nuevo. Walter Maria Kersting ya había simplificado los receptores de radio de los años 20 hasta reducirlos a 3 diales en el diseño de su Volksempfänger. Lo nuevo, lo interesante, lo innovador era que esa simplificación, que ese efecto de reducción consciente de la complejidad y las opciones, podía ahora medirse, primero en el laboratorio y después con métricas en tiempo real, generadas por millones de usuarios interactuando simultáneamente. El teléfono móvil se convirtió en una caja de Jensen que millones de personas usamos en tiempo real y con resultados inmediatos. Y Tinder supo aprovecharlo. El estudio de Hick cuenta muchas más cosas acerca de cómo decidimos, de qué hace que nos cueste más o menos tomar una decisión. Podríamos dedicar un curso entero a hablar de ello y entenderlo mejor. Toda una disciplina, de hecho, la psicología cognitiva trata precisamente sobre ello. Nosotros nos quedaremos con su principio más conocido, pues es el que tiene una aplicación más inmediata en diseño. Sin embargo, si me lo permites, haremos una puntualización que puede sernos útil. Hick probó algo más. Cuando existe similitud entre la elección que se hace y la manera de ejercer esa decisión, el coste cognitivo es menor. A esto lo llamó principio de compatibilidad estímulo-respuesta. Para que lo entendamos bien, se tarda menos en elegir entre naranjas o limones si los botones son de color anaranjado y amarillo, respectivamente, que si no tienen color. Y se tardaría menos aún si cada uno tuviese la forma o la foto de la fruta que estamos eligiendo.
Otro ejemplo. Es más sencillo ejecutar la decisión de girar el coche a la derecha si para hacerlo tenemos que girar a la derecha un volante o una palanca. Sería mucho más difícil si hubiese que elegir con botones que estuviesen uno encima de otro, ¿verdad? Esta idea, este hallazgo probado científicamente, conecta con dos principios más. Uno lo conoces, es el principio de direccionalidad, que tratamos en el capítulo anterior, y la idea de que las alternativas se presentan como disyuntivas direccionales. El otro principio es el concepto de mapeado, que desarrollaremos en otro capítulo. Por ahora, centrémonos en la economía de la decisión. El éxito de Tinder nos sirve para entender algo vital. No solo se trata de la cantidad de opciones, sino del contexto de uso y del dispositivo. Vamos con otro ejemplo. Hace unos años, las plataformas de cine y series en streaming empezaron a experimentar un problema. La gente pasaba casi más tiempo navegando entre posibles películas que viendo las propias películas. Las opciones eran tantas y las pantallas mostraban tanto que no veíamos el momento de tomar una decisión. En broma decíamos que uno se dormía viendo Netflix, pero no una película, sino navegando por su interfaz. Filmin, la plataforma de referencia entre amantes del cine en España, empezó a estudiar el contexto de uso con más atención. Sabían que el uso más intensivo se daba precisamente en esas horas entre la cena y el momento de acostarse. También sabían que precisamente en ese momento era cuando más gente se conectaba desde su Smart TV. De esos datos se podían deducir varios aspectos acerca del contexto que sirvieron para reducir drásticamente el tiempo de elección de una película. El primero era que a esa hora del día las personas solemos estar más fatigadas, tanto física como mentalmente, por lo que tomar decisiones, en este caso elegir entre películas, es mucho más difícil. El segundo, que es mucho más probable que quien vea Filmin en el televisor lo esté haciendo junto a otra persona o personas, y decidir conjuntamente, acordando con el otro, es aún más complicado. Esa tarea, elegir una película para ver después de cenar, tenía un contexto de uso complicado, cognitivamente hablando. Filmin tomó varias decisiones. La primera fue reducir la cantidad de películas de carátulas que podías ver a la vez. Pura ley de Higgs. El ahorro cognitivo de esa decisión era inmediato. La segunda, propiciar formas diferentes de elegir película, por temáticas, por estados de ánimo o con mecanismos de recomendación muy bien construidos, pues no los diseñaba un algoritmo, sino personas expertas en cine. Hoy Filmin gana con diferencia en tiempo de elección a todas las demás plataformas, lo que redunda en mayor disfrute del servicio y en mejor percepción de valor. De nuevo, del laboratorio al negocio, a través del diseño. Obviamente, además del número de opciones, hay otros aspectos que influyen, que incrementan el coste cognitivo cuando tenemos que elegir entre diferentes alternativas. Por ejemplo, la asimetría entre opciones. No todas las opciones que se nos ponen delante tienen las mismas consecuencias. Es más sencillo elegir entre dos opciones equivalentes que entre dos diferentes. Un ejemplo, decidir entre ver una película o empezar una serie. La primera opción no nos compromete más allá de los 90 minutos que dure la película. La segunda puede que nos enganche y sintamos la necesidad de seguir viendo episodios en días sucesivos. No es lo mismo. Por eso es importante agrupar las opciones equivalentes o, si no hay más remedio, señalar las diferencias entre ellas para ayudar a procesarlas. Otra circunstancia que puede incrementar el coste cognitivo, que puede hacer que nuestros usuarios tengan más dificultad al elegir, es la dependencia entre opciones. Cuando consultamos el menú del restaurante, tenemos que elegir entre varios primeros platos y después entre varios segundos. Y ya está, ¿no, verdad? Esa es una elección compleja porque no solo se trata de elegir el primero y el segundo que más nos gusten, queremos que se complementen bien. Y eso nos hace saltar de las primeras opciones a las segundas, de nuevo a las primeras y así varias veces, hasta que damos con una elección y con una combinación. Sucede parecido con la elección de ropa. No solo queremos prendas que nos gusten en ese momento o que sean apropiadas a la situación, también es importante que combinen entre sí. También puede ocurrir que la cantidad de opciones, de funcionalidades, de contenidos o de espacios que ofrecemos a nuestros usuarios sea demasiado numerosa. Agrupar, organizar, distribuir es la clave para ayudar a la toma de decisiones. Pensemos en el mando a distancia de nuestra tele.
nos ofrece hacer muchísimas cosas. Cambiar de canal, subir o bajar el volumen, elegir, retroceder, configurar, encender y apagar, cambiar de entrada, etc. Algunos mandos tienen apenas 3 o 4 botones y otros pueden llegar a tener docenas. Y todo para hacer lo mismo. Cuando estés en una situación similar, con muchas opciones, que tienen que organizarse y simplificarse, necesitarás decidir dos cosas: criterio y estrategia. Es decir, con qué criterios agrupas y jerarquizas y cómo haces para simplificar visualmente esa toma de decisiones. Lo primero, el criterio de agrupación, no lo vamos a tocar en este capítulo. Hablaremos de ello cuando tratemos temas como la arquitectura de información. Lo segundo, las formas de resolver visualmente el caos, lo vamos a ver ahora mismo de 4 maneras, en 4 estrategias. Eliminar. De entre todas las opciones posibles, decidimos quitar algunas, las que consideramos que pueden tener un valor fijo o las que creemos que puede decidir un algoritmo. Esconder. Tomamos muchas de esas opciones y las metemos en un cajón, en un submenú o en una sección específica. Organizar. Usamos atributos visuales y composición para que las opciones se muestren agrupadas por temáticas o por su naturaleza. En el diseño de un mando serían las que afectan al volumen, las que afectan a los canales, las que tienen que ver con entradas. En una app como Filmin serían agrupar las películas de la home entre las que ya has empezado a ver, las que tratan de un tema determinado, de otro, o que la plataforma te recomienda. Y la última estrategia es desplazar. Decidimos que a algunas de las opciones no se accede desde el dispositivo, sino desde otro lugar. Un ejemplo son algunos controles que no se encuentran en el mando, sino en la propia televisión. En algunas apps, ciertas funcionalidades están solo en la versión web, para poder simplificar la operativa desde el móvil. Y en algunos servicios, ciertos trámites se pueden hacer solo en persona. Desplazar también es mover el momento de algunas de las decisiones, como cuando eliges el postre al final de la comida, y no al principio. O como cuando Tinder decide desplazar, distribuir más bien, cientos de decisiones en diferentes pantallas en el tiempo. Eliminar, esconder, agrupar y desplazar. 4 formas diferentes de reducir la complejidad y el esfuerzo de resolver una tarea. Sea elegir la comida en un restaurante, la película de un viernes por la noche o la persona de una vida.